paz de Jesucristo, amados hermanos en Cristo Jesús, los saludo esta tarde desde North Lauderdale, en Florida, y esta tarde estamos aquí con el propósito de traer la palabra de Dios. Saludos a mi preciosa congregación, Vida Nueva en Jesucristo, todos mis amados hermanos y los hermanos que nos ven de otras congregaciones y en otros lugares. Los saludamos también y le deseamos la paz del Señor, que es la bendición que sobrepasa todo entendimiento. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo 11 de Deuteronomios. Estamos en este estudio del libro de Deuteronomio, las notas sobre el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, la grandeza de Jehová. Así hemos titulado este mensaje también, la grandeza de Dios. Capítulo 11, amén. Amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová y vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto y sus caballos y sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras de vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. La grandeza de Jehová está en sus grandes obras que ha hecho. Amén, gloria al Señor. Padre Celestial, gracias te doy por esta preciosa oportunidad esta tarde de abrir el libro santo. Señor, guía nuestras mentes, guía nuestros corazones para tener un corazón humilde y recibir tu palabra, Señor. Danos entendimiento, danos, Padre Celestial, tu gracia, Señor. Esta tarde bendecimos, engrandecemos tu nombre. Señor, usted es grande en toda la tierra, en el cielo y en la tierra. Te alabamos y te glorificamos porque eres digno de toda adoración. Gracias, Padre Celestial. Amén, gloria al Señor. Bueno, le damos gracias también al Señor porque nos ha cuidado y oramos por los hermanos que están enfermos y por los que están, las casas que se han llenado de luto en la pérdida de un ser querido. Que el Señor los consuele como nos consuela a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, el siervo de Dios, el humilde siervo de Dios, Moisés, siempre digo el humilde siervo porque dice la Biblia que era el varón más manso que había en la tierra, sentía que era de la mayor importancia resaltar en la conciencia y en los corazones de este pueblo
que iba a entrar en la tierra prometida. Acuérdense que a Moisés no se le permitió entrar sino verla, y Moisés está a punto de subir al monte Nebo para allí morir. Pero él tiene, para Moisés era primordial que todos los hechos poderosos de Dios que habían ellos presenciado o que él tenía en su memoria. Moisés tenía 120 años y su memoria era brillante, era clara, su visión clara, y su vigor también era el mismo en todo tiempo. Que ellos pudieran guardar profundamente en su memoria la grandeza de Dios, las obras poderosas de Dios que se habían manifestado a ellos como su pueblo que era. Entonces Moisés, que entendía todo el plan de Dios, Moisés entendió desde la A hasta la Z el plan de Dios con su pueblo, también sabía que la mente humana, la mente de ellos, el corazón humano, el corazón de todos los seres humanos es fluctuante e inconstante en sus caminos, y que el corazón es gobernado por las emociones, por los sentimientos del día. El apego a lo terrenal, a las cosas terrenales, es como una ley de gravedad que pone el corazón del hombre en la tierra y no lo deja subir a las esferas celestiales. Hasta hoy, así siempre ha sido. Entonces de allí es el afán de este siervo de Dios de impregnar en los corazones de ellos, aleluya, que no se les olvide los juicios de Dios en Egipto con el faraón y con su pueblo, porque había peligro, siempre hay peligro, hermanos, de olvidar. Acuérdense que nosotros tenemos un adversario que quiere robarnos, quiere robar de la memoria, del recuerdo, el refrendar en nuestra mente las cosas de Dios y los hechos poderosos de Dios, para aplicarnos y llenarlo por las cosas terrenales. Hay peligro de olvidar los designios de Dios, de perderse en el tiempo. Y por eso es que Moisés quiere que se imprima en la mente esos designios de Dios eternos, la misión que ellos deberían de cumplir en medio de las naciones. Y bueno, usted dirá, bueno, si yo hubiera sido testigo de esos maravillosos y terribles hechos de Dios, yo nunca me olvidaría. Bueno, eso decimos nosotros, pero mire que la historia lo dice, que ellos se olvidaron y pasaron años y nacieron generaciones que no sabían lo que había pasado. Así que mire usted lo peligroso que sí es olvidarse. Entonces, por eso Dios envió en su gracia el ministerio del rey, cuando los reyes anduvieron en los caminos de Dios, el ministerio del profeta, el ministerio del sacerdote y del levita. Todos ellos eran ministerios que Dios dio al pueblo de Israel para mantener viva en la memoria los hechos poderosos de Dios y la identificación que tenían ellos con el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya saben cómo fue esa lucha para que ellos nunca se olvidaran. Dios tuvo que usar aún de la férrea disciplina para que ellos siempre se acordaran. El mandamiento, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 de Deuteronomio, era estas palabras que yo te digo hoy, las repetirás y repetirás todos los días. Al amanecer, al atardecer, al acostarse, al levantarse, al comer, la ponen en la mano, la ponen en la frente.
La insistencia de Dios es admirable. La insistencia de Dios y su siervo Moisés era constante, no se les puede olvidar. Bendito sea el Señor. Eso tiene su razón, porque es que si se olvida quiénes son, si se les quiere robar de la memoria a las generaciones de donde vienen, pues nunca se van a acordar o no van a poder cumplir la ley de Dios, que es la que trae bendición. Entonces, esa historia de ellos, de su salvación, tenía que ser contada desde el principio, desde cuando Jacob vino desde Egipto, desde Canaán a Egipto, donde José era el señor de esa tierra. Por eso en el capítulo anterior, en el capítulo 10 y en el versículo 22, les recuerda, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Recuerda cuando vinieron a buscar alimento. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Gloria al Señor. Fíjese, 70 personas llegaron a Egipto y ahora era una multitud. Que mire importante también para Moisés en su insistencia. Moisés miraba esa congregación como la miraba Dios en el futuro, como las estrellas del cielo, a eternidad. Y esto era, repito, insistencia para que no se olvidaran cómo llegando a Egipto 70 personas rápidamente crecieron y progresaron en la tierra ajena. Que no se olviden que ellos habían llegado a Egipto para ser. Dios había abierto el camino por medio de José. Ya ustedes saben cómo ve la historia. Y había llegado a Egipto para hacer bendición, y los egipcios tuvieron miedo de la prosperidad que ellos estaban trayendo al país. Ajá. Y los esclavizaron. Pero a pesar de las largas jornadas llevando paja, como dice, recoger la paja dio Faraón, de las largas jornadas en los hornos de ladrillo, cociendo ladrillo, Dios los veía como estrellas en el cielo en multitud. Alabanzas al Señor. Esas plagas sobre Faraón, no se podía olvidar eso había que repetirlo continuamente. Y contra Faraón y con todo el pueblo de Egipto, porque todo el pueblo de Egipto sufrió. Todo eso de la historia de las plagas era un acto poderoso de Dios, calculado en tiempo y en modo, que afectaba a las deidades de los egipcios. Era para humillar a las deidades de los egipcios. Tenían muchos ellos. Y Moisés insistía a que no se olvidara que el faraón, en su jactancia y en la sabiduría de los egipcios, lo que ellos pensaban, se quiso levantar contra Dios. Él dijo, ¿y quién es Dios? Yo no lo conozco, para que yo deje ir al pueblo de Israel. Se levantó para estorbar los designios eternos que Dios ya tenía escritos acerca de ese pueblo. Y Dios lo endureció más para mostrarle que Él es el que es. Aleluya. Él es el Altísimo Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Y entonces eso fue una locura para los egipcios y una locura para el faraón, quererse trastornar, querer impedir los designios eternos de Dios. Ya estaban escritos. ¿Y qué pasó? Bueno, sabemos. El capítulo 14
de Éxodo dice que el ejército de Faraón entró en el mar para seguirles por el camino donde ellos habían pasado. Y las aguas se vinieron de momento cuando Moisés levantó su mano y su vara, y se vinieron las aguas. Usted puede imaginarse en menos de 10 minutos, menos de 5 minutos, digo yo. Se vinieron esas aguas y todos esos carros de hierro, espadas, armamento pesado que traían esos soldados se fue al fondo del mar. Dice el Éxodo 15, en Éxodo 15:10, cuando Moisés cantaba, que se hundieron como plomo en el mar. Pues se fueron sumergidos como plomo en el mar. No hay escapatoria. Y dice, no quedó ni uno de todos los soldados egipcios que entraron en el mar persiguiendo a Israel, no quedó ni uno. Usted, imagínese cómo quedó la tierra de Egipto devastada por las plagas, por la muerte del ganado, por la agricultura que se secó, por la muerte de los primogénitos, y ahora se quedaron sin ejército. A la mañana siguiente ellos vieron los cuerpos de los egipcios flotando en el mar como testimonio de ¿qué? De la grandeza de Dios. Y eso es lo que no se pueden olvidar. Gloria al Señor. Se había levantado contra los designios y los consejos eternos del Altísimo. No le va bien a nadie. No le va bien. Aún hoy en día, 35 siglos después, a usted ve allá ese pueblo de Israel, que siempre hay que observar muy de cerca lo que pasa allá, porque es un reloj profético. Acuérdense que Israel es un reloj profético. No, a veces yo pienso que nos va a tocar ver, antes de la venida del Señor, nos va a tocar ver que se cumple la profecía de Ezequiel 38. Porque usted oye hoy las noticias como los iraníes, el país de Irán, están construyendo armamento nuclear y la intención es destruir, aniquilar a Israel, tirarlo al mar, dicen. Y la profecía de Ezequiel, en Ezequiel 38:22, es todos esos ejércitos de esas naciones árabes van a venir a los montes de Israel. Ellos van a entrar por el norte y por el sur. Y ahí se van a encontrar con el Dios de Israel. Eso está en la profecía. En Ezequiel 38:22. Y las naciones inspiradas por el adversario de Dios y de los hombres y de la iglesia y de Israel, queriendo oponerse a los designios eternos, a los consejos de Dios que fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Zacarías capítulo 14, notas para que usted mire en su Biblia. Zacarías capítulo 14, versículo 12, nos dice qué es lo que va a suceder. Una plaga va a caer sobre todos esos soldados, sobre miles de soldados. Dice, le va a caer una plaga de momento que es la carne se va a corromper estando de pie. Le va a entrar pudrición a la carne. ¿Qué plaga será? Peor que esta que hay. Los ojos se les van a secar en sus cuencas. Y entonces se van a una locura, que se van a pelear unos con otros. De los mismos se van a matar entre ellos, como lo ha hecho Dios en otras ocasiones. Quizás seamos testigos de esos hechos poderosos de Dios, de la grandeza de Dios, porque todos esta gente quieren destruir a Israel. Y usted sabe por qué quieren destruir a Israel, porque Israel tiene que estar en posesión de Jerusalén
cuando Jesucristo venga a reinar. Entonces, ¿cómo se atreven? Claro que sí, se atreven, se oponen al juramento que Dios hizo a la descendencia de Abraham, porque él juró por sí mismo, porque no había más por quien jurar. Se van a creer ellos que se pueden oponer en su locura a los designios de Dios. Entonces, mire, la profecía dice que estarán por meses enterrando cadáveres y por años limpiando toda esa maquinaria de guerra que va a quedar tirada en el desierto. Entonces Moisés quiere que ellos comprendan, dice el versículo 2, comprended hoy. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Que de la grandeza de Dios, que comprendan que ellos han sido elegidos para ser guiados entre las naciones por la mano poderosa de Dios. Ellos no lo comprenden ahora, pero lo tendrán que comprender después. Entonces, comprendan hoy, les dice Moisés a su pueblo, que yo no le estoy hablando a la próxima generación, porque la próxima generación yo ya no estoy cielo, estoy hablando a ustedes, que es la generación que tengo aquí enfrente de mis ojos, para que ustedes se la cuenten a la siguiente generación, y la siguiente generación se la cuente. Los padres tienen la obligación de irlo contando de generación en generación. Alabanzas al Señor, para que se mantenga viva en la mente y en la conciencia del pueblo, en el corazón del pueblo, los hechos poderosos de Dios, la grandeza de Dios. Entonces, fíjese usted, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué les debería decir a ellos en ese entonces? Que si obedecían, porque esa era la condición, guardar las ordenanzas, estatutos, decretos, mandamientos, todos los días. Todos los días. ¿Para qué? Para que esa bendición que había sido promulgada en Abraham se pudiera cumplir en ellos. Lo mismo para nosotros. Todas estas bendiciones en Jesucristo requieren de nuestra obediencia para que se puedan cumplir en nosotros. Gloria sea al Señor. Pero no solamente, fíjese, no solamente que se deberían de acordar de los hechos poderosos contra aquellos que quisieron venirse a destruirlos, sino también contra los mismos de entre ellos que se rebelaron contra Dios y quisieron estorbar el designio divino. Aquí les introduce en este discurso Moisés la historia que está en el capítulo 16 de Números. Usted lo puede mirar ahí en sus Biblias. La historia de Coré, un levita que era jefe de los cánticos, de Datán y de Abiram, tres hombres que fueron líderes de una rebelión en la que vinieron a participar 250 príncipes de los hombres de renombre de Israel. Es decir, era una rebelión bien montada, una sedición bien arreglada. 250 príncipes se confabularon, se concertaron para rebelarse contra Moisés y Aarón. Ellos pensaron que era Moisés y Aarón, pero no era Moisés y Aarón, era contra Dios de Israel. ¿Y qué era lo que querían? Querían usurpar el sacerdocio que había sido dado por Dios a Aarón y a su descendencia.
querían también, entonces fueron y tomaron incensarios y dijeron, nosotros también podemos hacer elevar oraciones, nosotros también podemos ser intercesores, y se llevaron unos incensarios, cada uno de esos 250 incensarios, rebelándose contra Dios. Entonces Moisés le dice, acuérdense, no solamente de los externos, sino también de las rebeliones internas que a veces suceden cuando muchas personas no quieren aceptar los designios de Dios o como Dios ha mandado las cosas en las congregaciones. Uh-huh. Y entonces dice Moisés que era temeroso. Dijo, no, Dios, que decida Dios, que decida Dios. Bueno, si es que Dios cambió de opinión, Él no lo va a decir. No tienen por qué rebelarse. Y el Señor dio testimonio de que era Aarón. Entonces Moisés dijo, si estos hombres, Coré, Abiram y el otro rebelde que estaba allí, que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba ese hombre? Datán, Abiram y Coré. Si estos hombres mueren como mueren todos los mortales, Dios no ha hablado por mí. Pero si se abre la tierra, si Dios hace algo que no ha hecho nunca, se abre la tierra, se los traga vivos y se vuelve a cerrar, entonces Dios ha hablado por mí. ¿Qué hecho tan terrible? La grandeza de Dios. Y dice ahí en el número 16 que se abrió la tierra donde estaba la casa de los tres con sus familias, descendieron al abismo vivos y se volvió a cerrar el hueco. No quedó hueco, no quedó evidencia. Se cerró como si no hubiera pasado nada. Allá quedaron en el fondo. Yo me pongo a pensar, descender vivos al Seol. Pues la mayoría de la gente va muerta, o sea, el cuerpo muerto. Pero estos descendieron vivos. ¿Qué sucedería? Bueno, algunos indicios hay en la Biblia de qué sucedió con estos tres hombres. Esos hechos poderosos no se deberían de olvidar. O como lo que sucedió con Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, que la hermana se disgustó y entonces dijo que por la mujer cusita, pero no era por la mujer cusita, sino que tenía envidia de la autoridad que Dios le había dado a su hermano Moisés, el niño. Entonces ella le reclamó. No, ¿acaso nomás por usted puede hablar Dios? Yo soy mayor que usted, yo lo cuidé, yo me quedé ahí al lado del río, yo vi el que se lo entregué a la princesa egipcia, yo fui el que le dije que la mamá lo podía cuidar, usted me da la vida a mí. Por decir, ¿no? Por decir que hubiera dicho así. ¿Y qué pasó? Descendió el Señor en una nube y María quedó leprosa. De no ser por la intervención de Moisés y de Aarón, que se tiraron y le pidieron al Señor que perdonara a su hermana, acto grande de misericordia y la gracia de Dios. Entonces el Señor dijo, pónganla fuera por 7 días para que se purifique. Y el pueblo esperó los 7 días hasta que María se sanó y volvió otra vez. Esa es la gracia de Dios. Siempre va así, el juicio y la gracia de Dios a veces van marcados juntos para que nosotros entendamos que Dios es celoso, pero es misericordioso también. Alabanzas al Señor. Bueno, dice la palabra de Dios que esto sucedió como ejemplo, dice el apóstol Pablo, para que nosotros no caigamos en semejante error. Moisés quiso que no se olvidara
que esto quedara claro en la memoria y la conciencia del pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, que la senda de la obediencia, gloria al Señor, es la causa de bendiciones. La obediencia es causa de bendiciones. La desobediencia es causa de males. La rebelión es causa de muerte. Esas cosas tienen que estar claras en nuestra mente, y esta es la historia que lo comprueba. Ya fueron las rebeliones externas de los pueblos que querían infligirles y estorbar los designios de Dios, o ya fueron las rebeliones internas que querían cuestionar la autoridad de Dios sobre ellos. Lo uno y lo otro tenían que recordarse, era una lección a recordar. Acuérdense, nosotros tenemos que tener conciencia y poner estas cosas en nuestro corazón. Tienen que ser imprimido aquí en la mente y en el corazón. Estas cosas son huellas, son sellos que se imprimen en la inteligencia del creyente. La importancia moral de la obediencia. Siempre tenemos que hacer mucho énfasis en eso. Todo este discurso de Moisés en este libro es para que lo meditemos, así como él se lo quería poner en la mente de ellos, así nosotros lo tenemos que poner en la mente de nosotros, para ponerle atención, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia como cayeron los israelitas y murieron, fueron traspasados de muchos dolores. Moisés les dice: guarden, guarden, aleluya, guardarás sus decretos, sus ordenanzas, sus mandamientos todos los días. Cuando Israel se olvidó, el cielo se hizo de metal y la tierra de hierro, dice en alguna parte. Es decir, no había ni lluvia ni había producción. Y a nosotros la iglesia que somos llamados también a obedecer los mandamientos de Dios. Ahora mejor para nosotros. Nosotros estamos en mejor posición porque nosotros somos capacitados por la gracia de Dios y la ayuda del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Somos capacitados para guardar. No hay excusa, porque si nosotros entramos en ese plan de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo, los mandamientos se pueden guardar. Así que, hermano, la rebelión es algo que está pues íntimamente ligado al corazón del muchacho, como dice la Biblia, trastorna los caminos rectos de Dios. Es el intento como el faraón, y es el intento como el Datán y Abiú, y el Datán y Corén y Abirán, de trastornar, de alterar los designios eternos de Dios. Aquí tenemos un vivo ejemplo de que eso no se puede hacer. Lo que Dios ha instituido, Él lo ha instituido y Él mismo lo quita. Él pone y Él quita. Nosotros no tenemos autorización para hacer otra cosa sino adorar, glorificar y enaltecer, obedeciendo los mandamientos de Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Bueno, sírvanos esto de lección, hermanos, esta escritura. Versículo 7 le dice: vuestros ojos han visto. Algunos de ellos, los que habían nacido en el desierto o que salieron niños de allá de Egipto, jóvenes, vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho.
no se les olvide ninguna de ellas. Amén, gloria al Señor. Amén, qué lindo la palabra de Dios, qué lindo para reflexionar. Los hechos poderosos de Dios, la grandeza de Dios con su pueblo y con aquellos que quieren hacerle mal a su pueblo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias una vez más, Señor, qué lindo. Tu palabra que nos trae aliento, Señor. Líbranos a nosotros de la desobediencia, líbranos de las rebeliones, Padre Celestial. Perdona, Señor Jesús, nuestros corazones que son fluctuantes, que no queremos, Señor, recordar que tú eres Dios arriba en el cielo, aquí en la tierra, que eres Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad, pero premia la obediencia. Señor, esta tarde encomendamos a todos tus hijos, Señor, sobre la tierra. A tu gracia los encomendamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos queridos. El Señor me lo bendiga ricamente. Perfect.